¿Listo? Entonces, la idea es hablar sobre cómo vamos a terminar este curso. ¿Listo? Entonces, yo redacté esta guía, la guía 3, y bueno, los temas del tercer corte, lo que vamos a evaluar, pues, esta es la introducción a la probabilidad que habíamos visto hace 15 días. ¿Listo? Recuerden que hace 15 días tuvimos 2 horas de clase. El sábado anterior debíamos tener 1 hora de clase de 1 a 2, el sábado anterior. Sí, pero ese día tuve un problema de conexión, entonces no se dio esa hora de clase. ¿Sí? Pero hoy corresponden 2 horas. ¿Listo? Entonces, por eso comenzamos a las 12, de 12 a 2. O antes podemos terminar si logro mostrarles lo que quiero. ¿Sí? Entonces, el taller 3 ya está en Minerva. ¿Listo? Voy a mostrar aquí en Minerva. A veces me escriben que no encuentran el taller, miren. Voy a proyectarles aquí. Ah, no. Dame un segundo. Entonces aquí en Minerva ustedes buscan, ahí dice, le coloqué el título, taller 3. ¿Listo? Y las indicaciones son igual que las dadas en los otros talleres. Lo pueden hacer en grupos, mínimo 2, máximo 5 integrantes. Solamente un integrante del grupo sube el taller a Minerva. Listo, aquí está todo lo que hemos hecho hasta ahora. Miren, aquí, taller 3. ¿Sí? Fecha de entrega 10 de diciembre. Podríamos colocarla para el 11. Ustedes me dirán si necesitan más tiempo o no. Pero es un taller corto. Es el más corto de los talleres que hemos hecho. ¿Sí? No hay que hacer muchas cuentas. Mire, aquí de nuevo les coloco las indicaciones. ¿Sí? Y bueno, ahí ya está la asignación. ¿Listo? Ahorita les voy a mostrar el taller. Entonces, dice aquí espacios muestrales y probabilidad clásica. ¿Listo? Entonces dice que nosotros tenemos 3 monedas y las lanzamos. Permítame, yo silencio aquí. Es así. ¿Esto qué pasó aquí? Listo. Tenemos 3 monedas. ¿Sí? Y lanzamos las 3 monedas al aire. Sí, simultáneamente. Entonces nos preguntan cuál es el espacio muestral, cuántos elementos tiene. ¿Listo? Entonces, debemos recordar la última reunión, la de hace 15 días, que dijimos que cuando trabajamos con probabilidad clásica, consideramos un experimento. En este caso, el experimento es lanzar esas 3 monedas. ¿Sí? Y el espacio muestral está constituido por los resultados que obtengo después de hacer el experimento, ¿no? En este caso, pues, mi espacio muestral, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice un elemento de mi espacio muestral para ese taller, para ese ejercicio del punto 1 del taller? ¿Qué puede caer cuando yo lance las monedas? ¿Sí? Entonces coloquemos espacio muestral. Espacio muestral. Listo. Entonces, si usted lanza las 3 monedas simultáneamente, al mismo tiempo, pues, entonces puede caer 2 caras y un sello. Podemos denotar las caras así. C, C, sello. ¿Sí? O puede caer todas caras. Pero como las estoy lanzando simultáneamente, aquí no importa el orden. ¿Sí? Por ejemplo, colocar CCS es lo mismo que colocar S, C, C. Es el mismo fenómeno. Porque como las lancé simultáneamente, no tenemos noción de orden. ¿Sí? Lo que importa es saber cuántas caras y cuántos sellos aparecen allí. ¿Listo? Entonces, ese primer punto es listar el espacio muestral de ese experimento. Y ahí ya coloqué algunos elementos. ¿Cuántos faltan? Pues puede ser 2 sellos y una cara. ¿Sí? 3 Pueden ser sellos. 2 sellos, 3 sellos
o 2 sellos y una cara. ¿Falta algo más? 3 sellos, este es 3 sellos. ¿Falta algo más? Bueno, tendrían que analizar. Listo. Ese es mi espacio muestral. Bueno, ok. Ahora, ¿qué más dice aquí? Este ejercicio es sencillo. Dice, que cuente cuántos elementos tiene. Pues si usted logra expresar cuál es el espacio muestral, pues ahí cuenta, ¿no? ¿Cuántos elementos hay allí? Por ejemplo, hasta ahorita he escrito 1, 2, 3, 4, 5. ¿Habrá otra combinación o esas son todas? Parece que esas son todas, ¿no? ¿Qué otra combinación puedo hacer? Todas caras, todas sellos, 2 sellos y una cara, 2 caras y un sello. No, pero en este caso no puedo contar esta porque sí ya está. 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Habrá algo más? ¿Otro posible resultado de lanzar esas monedas? Mire, si yo colocara la pregunta aquí y dijera, usted lanza secuencialmente las monedas, entonces lanza la primera moneda, segunda y tercera. Allí el orden sí importa, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener esa secuencia que tener la secuencia C, S, C, C, que son experimentos diferentes, digamos, resultados diferentes. Aquí quiere decir que en el primer lanzamiento salió sello, luego cara, luego cara. Pero nosotros, he repetido ya como 3 veces, no nos preocupamos ahorita por el orden. Bien, luego, ¿qué dice aquí? ¿Cuántos elementos tiene? Pues los cuentan. Dice, describa los sucesos escribiendo todos sus elementos. Entonces, obtener 2 caras y un sello. ¿Cuál suceso sería ese? ¿Qué combinación? Obtener al menos 2 caras. Al menos 2. Esa palabra al menos tenemos que tenerla en cuenta. Al menos, ¿qué significa? Al menos 2 caras. Que por lo menos 2, ¿no? O sea, pueden ser 3 caras, inclusive. Es al menos 2, como mínimo 2. Bien. Aquí dice obtener al menos un sello. También interpretemos eso, al menos un sello. Es decir, que pueden ser 2 sellos o 3 sellos. O por lo menos uno. Por ejemplo, le están descartando esta combinación donde todos son caras. ¿Sí? Entonces, describir esos eventos. ¿Listo? Luego dice aquí que haya la intersección entre B y C. ¿No? Entre el evento B y el evento C. ¿Sí? Entonces, si usted ya los tiene listados, por decir algo, no voy a hacer los mismos ejemplos, pero, o sea, no voy a hacer, consideremos casos diferentes, un caso C, que tenga los siguientes elementos. C, C, S, 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 C, S, S, C. Digamos que un evento está constituido por esos 3 casos, ¿sí? El evento C y el evento D está constituido por C, 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 S. ¿Cuál es la intersección de esos 2 eventos? D interceptado C, ¿qué da? ¿Quién me dice? ¿Qué quiere decir interceptar 2 conjuntos? Escoger los elementos que son comunes, ¿no? A los 2. ¿Cuáles son los elementos comunes allí? Por ejemplo, aquí aparece CCS. Ese. Eso, ¿cierto? Y ya, nada más. Porque aquí tengo el CCC, pero acá no está, arriba no está. Entonces la intersección sería eso nada más. Y luego dicen allí, eso es para tener en cuenta las nociones básicas de la probabilidad clásica, espacio muestral, evento, etc. Luego dice hallar esa intersección y luego dice calcule la probabilidad de que ocurra ese evento. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, este evento pues tiene un solo elemento. ¿Sí? O sea que el evento de interceptado C solo ocurre cuando lanzo la moneda y me aparece cara, cara, sello, o sello, cara, cara, bueno, 2 caras y un sello. Y en esos casos ocurre este evento de interceptado C. Entonces la probabilidad de ese evento, ¿qué es?
es casos a favor, que solo es ese caso 1, sobre el total de casos. Entonces usted cuenta cuántos elementos tiene su espacio muestral. Número, si tiene solo esos 4, entonces sería un cuarto. ¿Sí? Es algo muy parecido a cuando estudiamos el de lanzar el dado. ¿Sí? Y ahí termina ese ejercicio, solamente tener en cuenta esas nociones básicas de los espacios muestrales, etc. Si ustedes quieren ver más ejemplos, entonces en esta guía hay más ejemplitos de ese tipo. Listo. Aquí, bueno, esto es una reseña histórica. Y si tenemos, dado un evento del cual queremos conocer su probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de A es el número de casos favorables al evento A sobre el número de casos posibles, o sea, la cantidad de elementos que hay en el espacio muestral. Esa fue la fórmula que acabamos de usar. Listo. Bien, y eso es el punto 1. Entonces, prácticamente ustedes cuando terminemos esta clase hoy, ya van a irse prácticamente con el taller resuelto, con las ideas principales. ¿Listo? Aquí lo que sigue es algunas reglas básicas de probabilidad. El punto 2, este punto 2, aquí dice reglas básicas de probabilidad. Va en esa dirección, en que sepamos usar algunas reglas. ¿Sí? ¿Y a qué reglas me refiero? Entonces, supongan que ustedes tienen un experimento y en ese experimento pueden ocurrir eventos A, el evento A y el evento B. ¿Sí? Entonces, miren, está la regla de los complementos. ¿Listo? Reglas básicas de probabilidad. Entonces, primera, regla de los complementos. De los complementos. Entonces, la regla de los complementos dice que si usted tiene un evento A, ¿cuál es el complemento? Si usted tiene un evento A, considere el complemento del evento. Entonces, A complemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que la probabilidad del evento A, sumado con la probabilidad del evento A complemento, eso siempre da 1. ¿Listo? Ese resultado es útil. Ya veremos por qué es útil. Bien. ¿Y esto por qué es cierto? Intuitivamente, ¿cómo lo podemos visualizar? Porque el complemento de un evento quiere decir que es su contrario. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que hoy llueva? Si A es la probabilidad de que hoy llueva, ¿cuál sería su complemento? O si yo digo, o si yo hago más bien, si yo digo, hoy llueve, ¿sí? Ese es un evento. Hoy llueve. Ese es un evento que puede ocurrir ahorita después de clase. ¿Sí? El complemento de ese evento, ¿cuál sería? Lo contrario de eso, ¿qué afirmación sería? Hoy no llueve, ¿cierto? Permítame un segundo. Que alguien me llamó y entonces interrumpe. Listo, entonces si el evento es hoy llueve, su complemento es hoy no llueve. ¿Listo? Entonces yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que hoy llueva más la probabilidad de que no llueva? O mejor dicho, es como hacer la afirmación, hoy llueve, da una cierta probabilidad. ¿Y cuál es la probabilidad de que no llueva? Pues el complemento de eso, ¿no? ¿Cómo lo puedo decir verbalmente? ¿Sí? O sea, estos dos eventos, uno de esas dos cosas ocurre hoy con probabilidad 1, ¿cierto? Como usted puede decir, Andrea, que hoy llueve o hoy no llueve con total certeza, ¿cierto? Porque son eventos opuestos.
Entonces no estoy diciendo nada, pues, pero en matemática se escribe así. ¿Sí? Como poder decir, Eric va a ganar la materia de probabilidad, o la gana o la pierde. Pues sí, eso que estoy diciendo es cierto, con probabilidad 100, con probabilidad 1. Sí, porque estoy hablando de dos eventos complementarios. ¿Sí? O voy a comenzar a estudiar en el instituto y me gradúo o no me gradúo. Pues sí, eso es cierto. Y ocurre con probabilidad del 100%. O se gradúa o no se gradúa. ¿Sí? Esa es la noción de eventos complementarios. Es intuitivo. Si queremos algo un poco más exacto, piensen en lanzar un dado. ¿Sí? Puede caer el 1, el 2 o cualquier otro número hasta el 6. ¿Listo? Digamos que A es el evento de que salga par. ¿Y su complemento cuál es? ¿Qué es lo contrario al evento A? Que sea impar el resultado. ¿Sí? La probabilidad de que sea par, pues es la probabilidad de que salga el 2, o que salga el 4, o que salga el 6. Es 3 entre 6, ¿cierto? Esta probabilidad es 3 entre 6. Y la probabilidad de que sea impar es la probabilidad de que salga el 1, o el 3, o el 5. También son 3 casos a favor sobre 6 en contra. ¿Cuánto suman 3 sextos más 3 sextos? 3 sextos. 3 sextos. ¿Suma 1 o no? Porque tienen igual denominador. Sí, dejo el mismo denominador y sumo los numeradores. 3 más 3, 6. Igual a 1. Listo. Entonces, eso siempre ocurre. ¿Sí? Y esta regla es importante. ¿Qué otra regla requerimos para hacer el punto 2 de nuestro buen taller? ¿Sí? Que nos va a permitir ya irnos a vacaciones. A propósito, tenemos que hablar sobre la fecha del parcial, ¿cierto? Va a haber un parcial también. Pero antes de hablar sobre la fecha del parcial, quiero hacerles un recordatorio. ¿Sí? El taller que está ahí en Minerva es de vital importancia resolverlo. ¿Sí? Porque ese taller vale 20% del curso. ¿Sí? El taller. Entonces, quien no haga el taller, pues está prácticamente, es como si no hiciera el parcial, porque el parcial también vale 20%. ¿Sí? Entonces, el que no haga el taller, le digo cuánto está perdiendo en la definitiva de la materia. En la nota definitiva está perdiendo 1 punto, ¿sí? Si no hace el taller. Si usted saca 5 en el taller, que es lo más probable, ¿no? Todos saquen 5, pues tiene un 1 más en la definitiva. ¿Sí? Así que si ustedes miran en su campus, en el campus, ahí dice en la última columna la definitiva, ¿en cuánto lo lleva? Algunos lo llevan la definitiva en 3 ya, otros la llevan en 1, en 2.5, así. Listo. Ese taller suma 1 punto. O sea que si la tienen 2.5 y hace el taller, la va a hallar entonces entre 5 y falta lo del parcial. Entonces es importante hacer este taller. ¿Sí? Muy importante. Bueno, ¿qué más quiero decir? El parcial, ¿cuándo lo hacemos? Entonces, el próximo sábado, con la misma metodología que hemos usado hasta ahorita, sin complicaciones. Yo les voy a dejar el taller el sábado a las 8 de la mañana. Lo asigno en Minerva. ¿Sí? Perdón, el taller no, el parcial 3. A las 8 de la mañana lo asigno. Y sí, y lo puede entregar. Veamos qué fecha es eso. Vamos aquí al calendario. Eso sería el 11 de diciembre, el sábado. Y tienen hasta el domingo a medianoche, pues, o no, hasta el domingo a las 6 de la tarde. Y para que no pase nadie un domingo a medianoche haciendo un taller, no, acaben temprano. Porque yo sé que no, veo un parcial, yo sé que no van a necesitar mucho tiempo. ¿Sí? Entonces voy a colocar esas fechas aquí, en el grupo, para que eso quede registrado, para cuando alguien que no haya podido venir hoy, pueda ver esa información el sábado 11 de diciembre
Voy a colocar aquí el parcial 3. Se asigna el sábado 11 de diciembre a las 8 de la mañana. Y deben entregarlo máximo hasta el día domingo a las 6 p.m. ¿Sí? Parcial individual, coloquemos aquí. Pues. Listo, ahí ya comenté en el grupo. Bien. Voy a colocarlo también en la descripción del grupo, porque uno a veces escribe aquí mensajes y se va pasando, la información va quedando atrás. Entonces, cambiemos aquí la descripción de este grupo. Y ahí también pueden ver la información. Listo, ya hice eso. Bien. Bueno, aclarado esos asuntos administrativos, continuamos. Bueno, ¿y cómo va a ser el parcial? El parcial va a ser parecido al taller que van a resolver, o más corto, inclusive. ¿Listo? Ustedes saben que yo siempre he mantenido esa relación entre taller y parcial. Son casi la misma cosa. Así que es recomendado hacer el taller. Bien. Continuemos con otra regla importante de la probabilidad. Entonces, la regla de la suma. Y enseguida vamos a ver en acción cómo funcionan estas reglas. Regla de la suma. O regla de la unión. Entonces, si ustedes tienen dos eventos, A y B, si usted quiere calcular la probabilidad de A unido con B. Y esa probabilidad es igual a la probabilidad del evento A solito más la probabilidad del evento B menos la probabilidad de la intersección de los dos eventos. ¿Listo? Entonces, esta también es una regla importante y debemos guardarla. ¿Listo? Una forma intuitiva de demostrar esa regla con un dibujito es así, intuitivamente, porque eso es cierto. Supongan que A es un conjunto y B es otro conjuntico acá. Esto le llaman a veces diagrama de Venn. Tengo esos dos conjuntos, A y B. ¿Sí? Todo lo que estamos haciendo aquí es discreto. Yo sé que algunos de ustedes están estudiando cálculo, integrales, derivadas, todo eso. Uno puede calcular probabilidades usando integrales, ¿no? Pero bueno, como no todos han visto eso, por eso yo no doy esa parte así. ¿Sí? Y el contenido programático se dedica a esta parte discreta. Bueno, entonces supongo que ustedes tienen los conjuntos A y B. Bien. Supongan que esos conjuntos usted los quiere medir. Digamos que ellos ocupan un área, ¿no? Entonces, mire, si usted mide A, mide todo eso. ¿Sí? Y si usted mide B por aparte, ¿sí? Busca su área, por decir algo, mide así. Entonces, ¿qué pasa? Hay un área que la estoy contando dos veces. ¿Cuál es esa área que la estoy contando dos veces? La intersección. ¿Sí? Entonces, por eso aquí le tengo que restar la medida de la intersección de los conjuntos. Cuando calculé probabilidad de A más la probabilidad de B, sumé la intersección dos veces, el área aquí. Entonces le resto una. ¿Sí? De hecho, la probabilidad, sí, en cursos de cálculo más avanzado se define como una medida. ¿Sí? Entonces tiene sentido esto que digo. Listo, es una demostración sencilla, una idea intuitiva de por qué eso es cierto. Listo. Otra regla importante, y esta es la última para que podamos abordar ese ejercicio 2 del taller, es la probabilidad condicional. ¿Sí? Probabilidad. Y es un concepto muy sencillo, ¿sí?, de entender,
y también de aplicar. Y es interesante porque captura exactamente lo que queremos. Modelar probabilidad condicional. Lo que vemos aquí. ¿Y de qué trata la probabilidad condicional? Y aquí vamos a derivar otra regla. Entonces, ya supongo que tienen en mente estas dos primeras. Voy a borrarla. ¿Sí? Y abramos nuestra mente para un ejemplo sobre probabilidad condicional. ¿Listo? Entonces, el ejemplo es el siguiente. ¿En qué casos uno puede hablar de probabilidad condicional? Entonces, supongan lo siguiente. Supongan que ustedes están en un salón donde hay 30 estudiantes. 30 estudiantes. Digamos que esos 30, 15, alguna característica. 15 tienen 14 años de edad. Tienen 14 años. Sí, son estudiantes jóvenes, sí. Empezando a vivir, vea. Y otros 15 estudiantes tienen 15 años. Ok. Ahí no vemos ninguna probabilidad condicional, ¿no? Entonces vamos a esperar un poquito, yo desarrollo más la idea. Entonces, 15 tienen 14 años, otros 15 tienen 15 años. ¿Sí? Mezclados, hombres y mujeres. Bien. Además de eso, nos dan un dato. Que de estos 15 que tienen 14 años, 12 de ellos eh, 12 de ellos, ¿qué podemos decir de los estudiantes? Practican un deporte de alto rendimiento. Sí, eso es lo ideal, ¿no? Practican deporte de alto rendimiento, es decir, son futbolistas, o patinan, o juegan baloncesto, natación, en un nivel de alto rendimiento. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Entonces, ¿en qué momento aparece aquí la probabilidad condicional? Entonces, supongan lo siguiente. ¿Sí? Supongan que usted escoge un estudiante de esos 30 al azar, pues. Al azar. ¿Sí? Lo escoge así. Usted toma la lista de los estudiantes, los numera y saca el 15 o el estudiante 16, cualquiera de ellos al azar. ¿Listo? Y usted le hace una pregunta a ese estudiante. Usted le dice, ¿usted practica deporte, sí o no? Solo eso. Él le dice que sí o le dice que no. Y aquí la pregunta de probabilidad condicional, ¿cuál sería? Pues deportista puede ser, pero vamos a mirar si es de alto rendimiento. Puede ser, ¿cierto? O también, ¿qué tal esta pregunta? ¿Sí? Si sabemos que tiene 14 años, si usted lo escoge al azar más bien y le pregunta cuántos años tiene, eso es otra alternativa, ¿cierto? Usted lo escoge al azar y le pregunta cuántos años tiene, le dice que tiene 14 años. Si sabemos que tiene 14 años, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que practique deporte? ¿Sí? Esa es una pregunta. Otra pregunta que puedo hacer es, si vamos a responder y vamos a calcular estas probabilidades que son un poco más interesantes. Dos, si selecciono un estudiante
al azar, ¿cuál es la probabilidad de que practique deporte? Parecen la misma pregunta, pero no lo son. ¿Listo? ¿Por qué no son la misma pregunta? Porque en el primer caso, usted tiene una condición que se cumple. Hay una condición dada. No, perdón. En el primer caso, usted ya sabe exacto que usted lo seleccionó al azar y ya sabe que tiene 14 años. ¿Sí? En el segundo caso, usted lo selecciona al azar y ya no sabe nada de él. No sabe si tiene 14 o 15 años. Y usted quiere calcular la probabilidad de que practique deporte. Bien. Entonces aquí aparece la probabilidad condicional. Permítame, coloco una anotación adicional para démosle más estructura a esto. Listo, permítame un segundo aquí. Entonces démosle un poco más de estructura. Entonces coloquemos aquí lo siguiente. Si usted tiene dos eventos que pueden ocurrir, A y B, entonces usted puede preguntarse cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A, dado, y ese dado que, lo voy a anotar con una línea así vertical, dado que el evento B ya ocurrió. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió el evento B? ¿Sí? Es una probabilidad condicional. Y esa probabilidad es igual a la probabilidad de que ocurra A y B simultáneamente, ¿sí? Sobre la probabilidad del evento B. ¿Listo? Así se define la probabilidad condicional. ¿Sí? Otro caso, tal vez este ejemplo un poco complicado, pero otro caso más sencillo y más cotidiano es, por ejemplo, si usted se aplicó la vacuna contra el COVID o no. Yo no tengo autoridad para decir si eso funciona o no, pero digamos, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente tenga riesgo de muerte, dado que sabemos que se aplicó la vacuna? ¿Sí? Eso es una probabilidad distinta a preguntarse cuál es la probabilidad de que tenga riesgo de muerte, dado que no se aplicó la vacuna. Ahí hay dos condiciones. ¿Sí? Entonces, involucran este concepto de probabilidad condicional. ¿Listo? Entonces se define así. Para nuestro caso, ¿cuál sería la probabilidad del primer evento? Este que pregunto aquí. Este aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? En este caso, podemos denotar... ¿Sí? Tiene 14 años. Exacto, tiene 14 años. Pero no sabemos si va a practicar deporte o no. Mientras en el segundo Exacto. tampoco sabemos nada. Entonces podemos, exacto, pero usted dijo algo aquí importante. Podemos decir que el evento B es que tiene 14 años. Tiene 14 años. ¿Sí? Y el evento A es que practica deporte. Son dos eventos que pueden ocurrir cuando yo selecciono un estudiante al azar de los 30. Practica deporte. ¿Verdad? Por lo tanto, la probabilidad condicional que requiero calcular para responder esta pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra, de que practique deporte? ¿Sí? Dado que, entonces trazo esta línea slash, es notación, ¿no? Dado que tiene 14 años. ¿Sí? Dado que ocurrió el evento B, porque usted ya lo sabe. Usted sabe que tiene 14 años. ¿Cuál es la probabilidad de que practique deporte? Entonces ahí aplico esta regla. Se denomina regla de la probabilidad condicional. ¿Sí? La regla dice, calcule la probabilidad de que ocurra A interceptado B. ¿Sí? ¿Sí? Y esa probabilidad, ¿cuál es? De que tenga 14 años y practique deporte. Bueno, y lo divide entre la probabilidad de que tenga 14 años, que es el evento B. ¿Sí? Eso es lo que dice la regla de la probabilidad condicional. Bueno, vamos a calcular esas probabilidades. Entonces, calculémoslas así. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga 14 años y practique deporte? ¿Sí?
habíamos dicho que de los que tienen 14 años, 12 practican deporte. Entonces la probabilidad de que practique deporte y tenga 14 años es 12 entre 30, ¿sí? Entre 30 posibilidades, porque hay 30 estudiantes. ¿Y cuál es la probabilidad de que tenga 14 años? Dijimos que este grupo está dividido en 15 que tienen 14 años y 15 que tienen 15 años. Entonces la probabilidad de que tenga 14 años es 15 dividido 30, que es lo mismo que un medio, pues están en el 50-50, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad que me pidieron es 12 sobre 30 dividido un medio. ¿Listo? O sea, vamos a colocar vamos a hacer esa operación aquí. Sería 12 dividido 30 dividido un medio. Aquí puedo aplicar la ley de la oreja para hacer esa división. Así, miren. 12 por 2, 24. 30 por 1, 3. Entonces, eso es lo mismo que tener 24 treintaavos. ¿Sí? Y aquí puedo sacar tercera. Tercera de 24, 8. Y tercera de 30, 10. ¿Sí? O sea que es 8 décimos, que es lo mismo que tener 0.8. Y ese 0.8 es lo mismo que tener el 80%. O sea que si usted escoge un estudiante y ya sabe que tiene 14 años, la probabilidad de que él practique deporte es del 80%. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la probabilidad? ¿Se entendió el ejemplo? Ahorita hacemos otros. ¿Listo? Pero este concepto de probabilidad condicional es bastante interesante y se puede generalizar también, ¿no? A variables aleatorias que sean continuas, puede usar integrales. Bueno, la probabilidad, esta regla es fundamental en toda la teoría de probabilidad. Ahora, ¿cómo responde la segunda pregunta? Sí, es el 80% para el caso 1. Para el caso 2, fíjense ustedes que yo estoy seleccionando un estudiante al azar, ¿sí? Y no sé nada de él. No sé si tiene 15 o 14 años, entonces no se cumple ninguna condición. Entonces, la probabilidad de que practique deporte, en este caso, la probabilidad de A solamente, pues es, como yo sé que hay 2 estudiantes que practican deporte, entonces es 12, solo sé eso, entre 30. ¿Sí? Y 12 dividido 30, ¿cuánto es? Tenemos que ponerlo en la calculadora. Pero esa probabilidad es muy pequeña, o es menor al 50%, pues, claramente. ¿Listo? Entonces, cuando uno tiene condiciones sobre la probabilidad, pues aumenta la ocurrencia o la no ocurrencia de un evento. Bueno, calculadora. Coloquemos aquí calculadora científica. Coloquemos 12 dividido 30. ¿Sí? Es 4. Digo, multipliquemos eso por 100 para que se vuelva un porcentaje. Entonces el 40%. ¿Listo? Si yo no sé nada del estudiante, no tengo una condición previa, no lo conozco, la probabilidad de que practique deporte es 40%. Entonces ahí vimos un ejemplo de la probabilidad condicional. Entonces hagamos una pequeña pausa de 10 minutos y mientras tanto pueden ir pensando en este ejercicio 2 del taller. ¿Sí? En esos 10 minutos y ya, aquí este slash quiere decir probabilidad condicional. Y ya estudiaremos qué quiere decir que los eventos sean independientes. ¿Listo? Enseguida continuamos en 10 minutitos, dando pistas para hacer este taller. ¿Listo? Se nos va a cortar la